Anda, hola Miguelonas, hola Miguelones, muy buenas a todas, buenas a todos. Bueno, soy David Canales, el guía de la Fundación Atapuerca, y a la técnica tenemos a Álvaro, que muchos lo recordaréis de charlas anteriores como la del sexo en la prehistoria que hizo hace unos días. Estamos en el canal de Instagram del Museo de la Evolución Humana y hoy vamos a hablar de las nuevas tecnologías en el estudio de los fósiles humanos, en el estudio de la arqueopaleoantropología. Mirad, aquí tengo algunos fósiles muy representativos, ¿no?, de nuestra evolución, como el Homo sapiens, el hombre de Neandertal, los preneandertales, el artista antes conocido como Homo heidelbergensis, y algunas de las herramientas que tradicionalmente se utilizaban para el estudio de la evolución humana y para crear estas relaciones filogenéticas entre unos homínidos y otros, ¿vale? Tenemos aquí un pie de rey, un pie de rey, el transportador de ángulos, esto, ¿vale? Pero como os decía, de un tiempo a esta parte ha habido una gran revolución en nuestro campo y estamos aplicando unas nuevas técnicas que se están complementando a las que ya utilizábamos tradicionalmente. Así que hoy vamos a hablaros sobre nuevas tecnologías en el estudio de la evolución humana. Bueno, cuando pensamos en nuevas tecnologías aquí en el estudio de la paleontología y el estudio de la evolución humana, yo creo que a todos se nos viene a la cabeza la genética, ¿no? El estudio del ADN. El ADN pues, ha revolucionado y ha cambiado nuestro campo de una manera brutal. Y fijaos que uno de los primeros equipos que empezó a estudiar ADN antiguo fue el equipo de Atapuerca. Ya en el año 2010, en colaboración con el Instituto Max Planck de Leipzig, científicos del equipo de investigaciones de Atapuerca consiguieron extraer ADN mitocondrial de los restos de un oso de las cavernas, con una antigüedad de unos 430.000 años. La Sima de los Huesos es un yacimiento del que hemos hablado un montón de veces y ya sabéis que es excepcional. También es excepcional en sus condiciones para la conservación, tanto de los fósiles como del material genético. Así que en el año 2013, en un artículo de Nature, se publicó la secuenciación del ADN mitocondrial del fémur número 13 de la Sima de los Huesos. El ADN mitocondrial es una parte del ADN que solo sigue línea materna. No es como el ADN nuclear, que nos va a dar una información más completa, sino que nos va a dar una información más limitada, pero gracias a ellas, gracias a ese estudio, pudimos recrear parte de la filogenia de los restos de la especie que encontramos en la Sima de los Huesos, de estos preneandertales. Y sorprendentemente, ese estudio de ADN mitocondrial venía a decir que los humanos encontrados en la Sima de los Huesos tenían una relación filogenética más directa con los denisovanos, estos restos que se encontraron en Siberia, en la cueva de Denisova, que con los neandertales clásicos que teníamos, por ejemplo, a 40 kilómetros en el pueblo de Güermeces, en la cueva de Valdegova. Esto es un resultado que sorprendió a todos, pero mirad, en 2016 ya se publicó otro artículo, también en colaboración con el Instituto Max Planck de Leipzig, gracias al cual se secuenciaba parte del ADN nuclear de estos preneandertales de la Sima de los Huesos, gracias a restos encontrados en otro fémur y en un incisivo, en un diente. Estos resultados venían a confirmar lo que la anatomía ya nos estaba contando, porque nosotros cuando establecíamos, antes de la genética, estas relaciones filogenéticas, lo que hacíamos era un estudio anatómico, una comparación entre unos fósiles y otros, ¿no? Nos fijábamos en, por ejemplo, lo proyectada que estaba la cara, la forma de la mandíbula, el tamaño del cráneo, el tamaño del cerebro, etc. Estos estudios nos llevaban a pensar que los preneandertales, actualmente preneandertales de la Sima de los Huesos, eran antepasados de los neandertales clásicos que luego poblaron Europa. Este ADN neandertal nos ha confirmado estas ideas y nos ha dado también una idea más completa y más compleja de la evolución de estos preneandertales, de esta evolución que hubo en Europa.
voy a hablaros de otro yacimiento. ¿Veis? Aquí tengo una réplica de un Homo neanderthalensis, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a hablaros de un yacimiento asociado a neandertales, que es la Galería de las Estatuas. La Galería de las Estatuas nos ha proporcionado restos humanos de neandertales, pero también algo sorprendente, que ha sido la extracción de ADN del sedimento de la cueva, ya no de restos humanos, sino del sedimento. Esa cueva quedó sellada en tiempos neandertales y ha estado aislada durante todo este tiempo hasta que han llegado los arqueólogos y los paleontólogos y los geólogos a trabajar allí. Esto ha permitido una conservación única que solo se da en Galería de las Estatuas, en la cima de los huesos y luego en el permafrost. O sea, no hay más yacimientos donde se pueda conservar de una manera tan fabulosa. Este ADN extraído del sedimento se ha sacado de dos estratos diferentes, uno con una cronología de unos 110.000 años en el que se han encontrado restos de un neandertal de linaje muy antiguo, con un neandertal varón, de linaje muy antiguo, con una cronología que ronda los 110.000 años. Y luego, en el estrato superior, con una cronología de unos 80.000 años, se ha encontrado el ADN de 4 hembras que ya son del linaje de los neandertales clásicos. Recuerdo estos neandertales que poblaron Europa a principios de la última glaciación. Mirad aquí tengo al Homo antecesor, tengo de nuevo a nuestro querido neandertal y a un Homo sapiens. Muchos de vosotros ya habréis adivinado que ahora voy a hablaros de los estudios del proteoma. ¿De acuerdo? El estudio de las proteínas. Mirad, yo suelo decir, para hacer una analogía, que si la genética, si el ADN, mejor dicho, es la receta del plato, el proteoma es el plato en sí, ¿vale? Con el estudio del proteoma, lo que vamos a obtener es una fotografía de grano grueso, es decir, con una menor definición, pero tenemos la ventaja de que tiene una mejor conservación. Ya hay estudios de proteoma entre el año 2010, yo creo que son los primeros, pero el proteoma del año 2010 nos daba muchos problemas. El proteoma se conserva en el colágeno, tanto de los huesos como de los dientes, pero teníamos un problema porque era muy difícil distinguir el proteoma de los diferentes mamíferos. En 2016 se publicó un artículo gracias al cual sabemos ahora que el proteoma de los dientes es mucho más diferencial que el de los huesos, así que nos va a permitir distinguir entre unos mamíferos y otros y distinguir entre los humanos y otros animales. Gracias a esos estudios de proteoma podemos establecer estas líneas evolutivas, ¿no?, que tanto nos gusta a los arqueopaleoantropólogos, es decir, establecer las relaciones que había entre unos humanos y otros. Y así, no quiero ser muy exhaustivo, pero en 2020 el equipo de investigaciones de Atapuerca, junto con otros científicos, publicaron información sobre el proteoma de algunos dientes de Homo antecesor de unos 900.000 años. Y estos estudios nos hablan de que este Homo antecesor pudo ser el antepasado común entre el linaje neandertal y el linaje de los humanos anatómicamente modernos, ¿no?, los llamamos Homo sapiens, y que su divergencia, o sea, sus linajes se separaron hace aproximadamente 700.000 años, ¿vale? Esta es la información de la que disponemos ahora, aunque se sigue trabajando en nuevos estudios que se publicarán muy pronto. Otra de las tecnologías que nos está ayudando en los últimos años es el estudio 3 y 4D de los yacimientos, o sea, las reconstrucciones que se están haciendo en 3D y en 4D. En 3D se están haciendo muchas reconstrucciones de los fósiles, lo que nos va a permitir un mejor estudio de los mismos sin el peligro a deteriorarlos, pero a mí me ha llamado mucho el trabajo que se está desarrollando desde el Laboratorio de Cartografía y 3D del CENIE, del Centro Nacional de Investigaciones sobre Evolución Humana. Desde el año 2012, Alfonso Benito Calvo lleva haciendo una serie de escáneres terrestres en los diferentes yacimientos. Lo que estamos estudiando es las 3D, o sea, la anchura, la longitud, la altura de los yacimientos y además los cambios que se están produciendo en el tiempo. Entonces, él lo que hace es
antes de empezar la campaña de excavación pasa el escáner terrestre, durante la campaña lo vuelve a pasar y al final de la campaña lo vuelve a pasar. Llevamos ya 12 años, mejor dicho, con este estudio y esto nos está permitiendo ver cómo se realizan las excavaciones y si se produce algún tipo de deterioro en las diferentes estructuras de los yacimientos. Bueno, pues chicas y chicos, de esto queríamos hablar. Es una pena que tengamos un tiempo limitado, pero yo creo que en posteriores vídeos ampliaremos información sobre ADN, sobre proteomas, reconstrucciones 3 y 4D, etc. Así que pues ya solo nos queda dar las gracias. Muchas gracias a Álvaro, que está aquí echándome un cable, al resto de compañeros de la Fundación Atapuerca, al Museo de la Evolución Humana. Espero que os haya resultado instructivo y nada, muchas gracias. Nos vemos en próximas conexiones. Un saludo.